¿En qué consiste la etapa preliminar o de investigación? En esta etapa se desarrolla la audiencia inicial que incluye el control de la detención, en caso de flagrancia, la formulación de la imputación de cargos y la vinculación a proceso. ¿Cuál es la trilogía investigadora? El MP, los peritos y los policías. ¿Qué artículo del Código de Procedimientos Civiles contiene las obligaciones del defensor? Artículo 117. ¿En qué consiste la carpeta de investigación? La carpeta de investigación consiste en una bitácora con el contenido de actividades ordenadas realizadas por el fiscal, auxiliado por los oficiales y peritos, así como el asesor jurídico y defensor. Leiva, 2021. ¿A quién se le denomina imputado? Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. ¿En qué consiste la fijación del lugar de los hechos? Después de la observación y ubicación de los indicios o evidencias se procede a la fijación, que es el procedimiento que permite describir detalladamente el lugar de los hechos y barra diagonal o del hallazgo y la localización de los indicios o evidencias, mediante técnicas como la fotografía, planimetría, descripción escrita y el modelado. ¿En qué consiste la planimetría? Es útil para señalar todos los muebles, objetos e indicios en el lugar de los hechos, sobresaliendo preponderantemente las distancias entre un indicio y otro. El dibujo planimétrico tiene la ventaja de ser esquemático y no requiere de instrumentos complicados. ¿Con qué finalidad se lleva a cabo la recolección, embalaje y rotulado de los elementos de materia de prueba de evidencia? Se realiza con el fin de que la evidencia se salvaguarde de forma segura y evitar cualquier tipo de accidentes. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son instrumentos utilizados para comprobar la verdad de los hechos. En el ámbito jurídico, se entienden como las evidencias aceptadas por el juez como argumentos válidos y demostrativos de los hechos. Menciona los tipos de pruebas. Confesión, testigos, informe pericial y prueba documental. ¿Qué son las evidencias? Las evidencias son objetos o señales contrastados que permiten relacionar los elementos o hechos. Cuando se habla de evidencia se determina la certeza de una cosa. ¿Cuáles son los elementos de la kinésica? Se compone de estos gestos y expresiones corporales. Estos elementos tienen un componente expresivo y se perciben con la vista, la audición y el tacto. Menciona los principios básicos del lenguaje no verbal. Movimiento con las manos. Visibilidad de estas. Movimientos en general con el cuerpo, movimiento de piernas, rigidez, velocidad de movimiento, ritmo y entonación de nuestra voz. 14. Menciona los 6 tipos de lenguaje no verbal. Expresión facial. Paralingüística, sonidos, tono de voz. Gestualidad, hombros, brazos, etc. Proxémica, espacio personal. Áptica, contacto físico. Postura, voltearse, enderezarse. Apariencia. ¿Qué es la cadena de custodia? Es un protocolo de una serie de actuaciones aplicadas a la criminalística. Un sistema documentado formado por una serie de instrucciones y registros que permiten no solo garantizar su autenticidad, sino demostrar que se han aplicado procedimientos estandarizados para asegurar las condiciones de identidad, integridad, seguridad, etc. Mencione y explique 3 reglas que debe seguir la cadena de custodia. Diligenciamiento. Cualquiera que tenga contacto con el material probatorio está en obligación de documentar en la cadena de custodia dicho movimiento. Modificaciones. El documento de cadena de custodia debe estar exento de tachones, enmiendas, borrones o cualquier modificación. Ejemplares. El documento de cadena de custodia debe diligenciarse en un solo ejemplar original. Única.
Por cada material probatorio se debe diligenciar un documento de cadena de custodia. Embalaje. Todo elemento documentado debe estar correctamente embalado, rotulado y sellado, con etiquetas que permitan su identificación a simple vista. Apertura. El material probatorio solo podrá ser abierto por el perito forense que trabaja en el caso. Video e imágenes. Se debe hacer referencia en la cadena de custodia a las imágenes o videos de la escena que se grabaron. Suma de verificación. Para garantizar la integridad de archivos digitales, debe ir la suma de verificación en el documento del medio físico original. Mencione los principios del sistema de cadena de custodia. Identidad, integridad, preservación, seguridad y almacenamiento. Mencione las funciones básicas del interrogatorio. Efectividad. Debe ser conciso, preciso y evitar toda información innecesaria y superflua. Lógica. Para obtener un relato coherente de los hechos y así fijar los puntos clave en la memoria del juzgador. Persuasión. Porque es el convencimiento del juez el fin del proceso oral y a través de los testigos se logra el relato veraz de los hechos. Menciona las estrategias básicas del entrevistador. Llevar siempre el orden de la entrevista. Mostrar ecuanimidad. Hacer sentir en confianza al entrevistado. No saturar de preguntas directas. 20. ¿Cómo ha servido la entrevista e interrogatorio como medio probatorio en el sistema penal acusatorio? Para orientar de manera efectiva sus investigaciones acudiendo permanentemente al desarrollo de entrevistas a diversas fuentes humanas, especialmente víctimas, testigos e informantes.